¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien e inicien su fin de semana de la mejor manera. Hoy vamos a tratar el artículo 31 referente a las declaraciones, solicitudes y avisos con los formatos oficiales. Bien, el artículo 31, primer párrafo, establece: las personas deberán presentar las solicitudes en materia de Registro Federal de Contribuyentes, declaraciones, avisos o informes en documentos digitales con firma electrónica avanzada a través de los medios, formatos electrónicos y con información que señale el propio SAT, mediante reglas de carácter general, enviándolos a las autoridades correspondientes o a las oficinas autorizadas, según sea el caso, debiendo cumplir con los requisitos que establecen en dichas reglas para el efecto y en su caso pagar mediante transferencia electrónica de fondos, cuando las disposiciones fiscales establezcan que se acompañe un documento distinto a las escrituras o poderes notariales y este no sea digitalizado. La solicitud de aviso se podrá presentar en medios impresos. Bien, ¿qué pasa aquí? Todas las declaraciones, todos los avisos se deben de presentar en los formatos que son autorizados. Ahora, ya de un tiempo para acá, todo es digitalizado. Entonces se envía por internet, se accesa al portal y de ahí se hace el diferente apartado, se señala el diferente apartado, se llena el formato, ya sea de solicitud de inscripción, de aviso de aumento o disminución de obligaciones o la propia presentación de declaraciones, tanto informativas como de pago. Hay dos tipos de cumplimiento: el cumplimiento real y efectivo y el cumplimiento formal. El cumplimiento formal es aquel donde se presenta la declaración aunque no lleve impuesto a cargo, y el real es cuando se entera ya como tal la contribución que se haya determinado. Ambos pueden presentarse conjuntamente y siempre van a ser en el formato que al efecto expida y autorice la Secretaría de Hacienda mediante reglas de carácter general. ¿Qué va a pasar cuando, lo vamos a ver un poquito más adelante, qué va a pasar cuando no haya formato autorizado? Se presentará en un escrito libre con los requisitos que establece el artículo 18 del propio código. Continúa el siguiente párrafo. Los contribuyentes podrán cumplir con la obligación a que se refiere el párrafo anterior y en las oficinas de asistencia al contribuyente, que ahora es servicios y asistencia al contribuyente, del Servicio de Administración Tributaria, proporcionando la información necesaria a fin de que sea enviada por medios electrónicos a las direcciones electrónicas correspondientes y en su caso ordenando la transferencia electrónica de fondos. Es lo que yo les decía. Una es la obligación formal y otra es la material o de pago. Continúa. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá autorizar a las organizaciones que agrupen a contribuyentes que las mismas reglas se señalen para que en nombre de estos presenten las declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos que exijan las disposiciones fiscales. Este es el caso de posibles cooperativas o concentradoras o integradoras que se les da la facilidad que a través del gremio estas presenten la declaración por cada uno de sus miembros. Normalmente es para efectos de economía primaria o actividades primarias. Utilización de escritos a falta de formas publicadas. Hace mucho tiempo, cuando no existía un formato autorizado, se presentaba un escrito libre con un formato general de pago. Ahora ya es prácticamente imposible que no haya un formato de pago y se utilizan en algunos casos un renglón que dice otros, y en ese otro se incluye ya el concepto de pago. Continúa. En los casos en que las formas para la presentación de las declaraciones y expedición de constancias que provengan de disposiciones fiscales no hubieran sido aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación por las autoridades fiscales a más tardar un mes antes de la fecha en que el contribuyente esté obligado a utilizarlas, los obligados a presentarlas deberán utilizar las últimas formas publicadas por la citada dependencia, y si no existiere forma publicada, la formularán en un escrito que contenga su nombre, denominación o razón social, domicilio y clave de registro federal de contribuyentes, así como el ejercicio y los datos relativos a la obligación que pretenden cumplir. En el caso de que se trate las obligaciones de pago, se deberá señalar además el monto del mismo. Esto prácticamente no se da, aunque pudiese darse que hubieran estado obligados al pago de un impuesto y este haya desaparecido y ya no se encuentre en los formatos y se esté presentando la declaración. Pudiese darse este caso. Formatos electrónicos. Los formatos electrónicos a que se refiere el primer párrafo de este artículo se darán a conocer en la página del Servicio de Administración Tributaria, los cuales estarán apegados a las disposiciones fiscales aplicables, y su uso será siempre que
la difusión y su uso, a las disposiciones fiscales aplicables y su uso será obligatorio siempre que la difusión en la página mencionada se lleve a cabo al menos con un mes de anticipación a la fecha en que el contribuyente esté obligado a utilizarlos. Es lo mismo que señalaba en la parte anterior. El formato tiene que estar dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación, no es Gaceta Oficial, son contribuciones federales, es Diario Oficial de la Federación, cuando menos un mes antes de la fecha en que el contribuyente tenga la obligación de cumplir con la disposición, con la obligación de declaración y o de pago. En el caso de obligación, los contribuyentes que tengan obligación de presentar declaraciones periódicas de conformidad con las leyes fiscales respectivas continuarán haciéndolo en tanto no presenten los avisos que correspondan para los efectos, del Registro Federal de Contribuyentes. Tratándose de declaraciones de pago provisional o mensual, los contribuyentes deberán presentar dichas declaraciones siempre que haya cantidad a pagar, saldo a favor o cuando no resulte cantidad a pagar con motivo de la aplicación de créditos, compensaciones o estímulos. Cuando no exista impuesto a pagar ni saldo a favor por alguna de las obligaciones que debe cumplir en declaraciones normales o complementarias, los contribuyentes deberán informar a las autoridades fiscales las razones por las cuales no se realiza el pago. Aquí es un señalamiento muy claro. Los contribuyentes que están obligados a presentar declaraciones periódicas, si no tienen una contribución a cargo de las que tengan, deben de declararlo con un 0, deben de seguirlas presentando con un 0, y esto se debe de mantener en todo el tiempo mientras no afectan el sistema de Registro Federal de Contribuyentes con una disminución de obligaciones fiscales. ¿Ok? Representantes residentes en el extranjero. Los representantes, sea cual fuera el nombre con el que se les designe, las personas no residentes en el país con cuya intervención estas efectúen actividades por las que se deba pagarse contribuciones, están obligadas a formular y presentar a nombre de sus representadas las declaraciones, avisos y demás documentos que señalan las disposiciones fiscales en los términos del párrafo primero de este artículo. Envío por pieza certificada. Este es el supuesto donde en alguna comunidad que no haya hoy servicio de internet o alguna situación así de comunicación electrónica, se puede enviar por pieza de correo certificado y se va a tomar como válido la fecha de recepción en el servicio postal mexicano, y no obstante que el cumplimiento lo recibe el Servicio de Administración Tributaria posterior al cumplimiento de esa obligación. No nos va a considerar espontáneo y extemporáneo. Aquí es importante que nos adelantemos un poquito a esa figura. La extemporaneidad la da el artículo 21 y la espontaneidad nos la refleja el artículo 73, donde cuando no hay requerimiento de parte de la autoridad se debe, no se imponen multas por parte de la autoridad si es que el contribuyente presenta su obligación antes de que le requiera la autoridad. Eso es en términos del artículo 73 y 21. Entonces no es lo mismo ser extemporáneo y espontáneo. Espontáneo es que no me requiere la autoridad, y extemporáneo se me pasó el tiempo. Y si no hay requerimiento de autoridad, se va a considerar espontáneo y por lo tanto no hay sanción o multa que nos afecte. Estábamos en el servicio postal. Los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo de este artículo podrán enviar las solicitudes, declaraciones, avisos, informes, constancias, documentos que expidan las disposiciones fiscales por medio del servicio postal en pieza certificada en los casos en que el propio Servicio de Administración Tributaria lo autorice, conforme a las reglas que al efecto expide. En este último caso, se tendrá como fecha de presentación la del día en que se haga la entrega en las oficinas de correos, que es lo que yo les mencionaba con antelación. Siguiente párrafo. Caso en que se pueda rechazar la presentación. En las oficinas a que se refiere este artículo se recibirán las declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos tal y como se exhiban, sin haber observaciones ni objeciones. Únicamente se podrá rechazar la presentación cuando deban presentarse a través de los modelos electrónicos o cuando no tengan el nombre, denominación o razón social del contribuyente, su clave de registro federal del contribuyente o su representante legal en los formatos que cite la clave de registro federal de contribuyentes o del contribuyente o de su representante legal, o presenten tachaduras o enmendaduras, o tratándose de declaraciones, estas contengan errores aritméticos. En estos últimos casos, las oficinas podrán cobrar las contribuciones que resulten de corregir los errores aritméticos o sus accesorios. Este párrafo es muy importante porque la autoridad
a través del personal que está en las oficialías de partes, siempre se pasa de listo. Por no querer trabajar, en teoría las oficialías de partes deberían de trabajar en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria hasta las 12 de la noche, porque es un día laborable hasta las 6 o el vencimiento que se tenga debiese de ser hasta medianoche. Sin embargo, las oficialías de partes trabajan hasta las 2:30, 3 de la tarde y ya no le reciben nada. Hoy los recursos de revocación, como se mandan por buzón tributario, ya no tienen ese problema. Pero cuando ustedes van a querer presentar alguna promoción a recaudación, auditoría, servicio al contribuyente, les dicen no, tiene que autorizarlo el ejecutivo o el servidor público que lleve el asunto. Eso es mentira. Eso no puede ser, porque la única excepción para que no puedan recibir la promoción que ustedes están presentando es lo que señaló el párrafo: que no traiga el RFC, que no venga firmada, que traiga tachaduras o enmendaduras. Entonces, ¿qué es un elemento que ustedes deben de manejar para tales efectos? Deben de señalar siempre que la presentan en términos del artículo 8, derecho de petición, y segundo, deben de señalar en el momento en que esté en oficialidad de partes, recíbelo a petición de parte, recíbelo a petición del contribuyente y lo vuelven a firmar. No pueden impedirles el que reciban de ustedes una promoción. Siempre les dicen que venga el funcionario, que lo autorice, etc. Esto es una mala práctica de las administraciones desconcentradas de todas las áreas, de recaudación, de auditoría, de comercio exterior, de servicios, de todas las áreas. Y está muy mal hecho, porque aquí claramente el párrafo lo señala. Es el único caso donde el aviso, la promoción o la solicitud no puede recibirse si no tiene el RFC, en el caso de declaraciones el monto a pagar o que haya un error aritmético. Pero si trae tachaduras o enmendaduras, ese tipo de situaciones que establece el propio párrafo, es el único donde no se puede recibir la promoción o la declaración. Todos los demás casos se lo tienen que recibir mientras lleve su firma autógrafa y los requisitos esenciales del artículo 18. Continúa el párrafo. Cuando por diferentes contribuciones se deba presentar una misma declaración o aviso y se omita hacerlo por alguna de ellas, se tendrá por no presentada la declaración o el aviso de la contribución omitida. Hoy los formatos, y bueno, ya te los lleva por separado la información. Sin embargo, vamos a pensar que estamos obligados al pago provisional de impuesto sobre la renta directo, el impuesto sobre la renta por retención a terceros e IVA. Si nosotros no presentamos el impuesto sobre la renta por retención a terceros, ¿qué va a pasar? Las otras dos nos van a tener como cumplida la obligación y el impuesto omitido de retención a terceros que no presentamos nos va a tener como omitida esa declaración. Continúa. Las personas obligadas a presentar solicitud de inscripción o avisos en términos de las disposiciones fiscales podrán presentar su solicitud o avisos complementarios complementando o sustituyendo los datos de la solicitud o aviso original, siempre que los mismos se presenten dentro de los plazos previstos en las disposiciones fiscales. Aquí, ojo. ¿Cuál es el plazo? Bueno, pues el plazo puede ser eterno. Si ustedes al 6º año quieren hacer una corrección, lo pueden hacer. ¿Qué va a pasar? Que la caducidad va a correr a partir de 0 de ese momento que presenten el aviso, porque todos los datos que hayan consignado y que estén modificando van a quedar modificados y quedan a partir de ese momento la caducidad del artículo 67. ¿Ok? Plazos para presentar las declaraciones. Cuando las disposiciones fiscales no señalen plazo para la presentación de declaraciones, se tendrá por establecido el de 15 días siguientes a la realización del hecho de que se trate. Esto se refiere para casos, actividades ocasionales. Vamos a pensar que ustedes realizan un trabajo único de honorarios, pues es un acto ocasional y van a tener que entregar el 20% del pago provisional dentro de los 15 días siguientes, pero es un acto ocasional, es único y es posterior. Constancia de declaraciones presentadas en el ejercicio. A petición del contribuyente, el Servicio de Administración Tributaria emitirá una constancia en la que se señala las declaraciones presentadas por el citado contribuyente en el ejercicio de que se trate y en la fecha de presentación de las mismas. Dicha constancia únicamente tendrá carácter informativo y en ella no se prejuzgará sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones a cargo. Para ello, el Servicio de Administración Tributaria contará con un plazo de 20 días contados a partir del que sea enviada la solicitud correspondiente en documento digital con la firma electrónica avanzada, la dirección electrónica que se señale el servicio mediante reglas de carácter general. Y siempre que se hubiese pagado los derechos al efecto que establezca la ley de la materia. Después viene la autorización a proveedores para que incorporen el sello digital en las propias declaraciones y
señala un último párrafo. Dichos proveedores, que se refiere al párrafo anterior, para obtener y conservar la autorización deberán cumplir con los requisitos y obligaciones que establezcan en el Servicio de Administración Tributaria y entre reglas de carácter general. Esto de los avisos y las declaraciones es muy importante que ustedes utilicen el formato adecuado en el periodo que están declarando. Muchas veces, como se han ido actualizando, ya no está el formato vigente. En ese único caso se utilizará el nuevo formato que al efecto se esté utilizando para esa contribución. Pero si existiera en la base de datos, se tendría que utilizar el formato anterior. Y eso ya se los da el propio sistema porque les pide los años. De los últimos 10 años para acá ya todo está digitalizado y es muy difícil que ustedes tengan un error en esa presentación de declaraciones. Pero sí hay que tener que puede existir con las reformas fiscales que son tan dinámicas, algún evento donde se tengan declaraciones que ya no estén en el sistema y evidentemente no van a estar en el mercado y tendrían que utilizar el formato autorizado para tal efecto. Bien, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que tengan un muy feliz fin de semana. Procuren descansar y que estén muy felices en sus casas. Hasta luego. Con mucha salud. Cuídense mucho.